Y ahora sí, Javier Cornejo, muy buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches, señores televidentes. Bueno, como tú decías recién en el inicio del programa, estamos en este momento en una virtual tregua, aparentemente un cuarto intermedio, en los tribunales de Nueva York con el mediador y la delegación argentina con respecto al tema de nuestra deuda. Una deuda que la venimos hablando nosotros y la venimos tratando en este programa desde virtualmente su inicio, ¿no es cierto? En el que llegamos a unas consecuencias que son todas absolutamente previsibles. Si los convenios que se firmaron terminan en lo que hoy está ocurriendo, es porque así estaba expuesto en la letra contractual que el gobierno kirchnerista firmó en su momento, o sea que no hay ningún tipo de sorpresa. Lo que sí ocurre es que desde el arco opositor y desde el arco oficialista, absolutamente nadie habla de que se investigue la deuda. Investiguemos la deuda, que se pague lo que es lícito, lo que es legítimo, lo que es moral, y como hicieron los países como Ecuador, como Islandia, directamente se someta a una jurisdicción internacional el resto de la deuda que es virtualmente ilegítima, ilegal e inmoral de nuestra deuda argentina. Las consecuencias están a la vista. Un país deudor tiene que pagar su deuda. Si no paga su deuda con dinero, lo pagará con lo que está en garantía de tal deuda. Y bueno, acá vienen por el territorio. Mientras eso ocurre en el frente externo, en el cual todos estamos pendientes de su resolución, en el frente interno, a través de un movimiento de pinzas, vemos cómo utilizando los reales sentimientos de nuestros hermanos, si se quiere, o de nuestros compatriotas, con el título de originarios, se están provocando un fraccionamiento geográfico que realmente las consecuencias van a ser impensables. Desde el frente externo nos están presentando una disgregación nacional como pueblo, como nación, y un fraccionamiento geográfico en el cual el futuro de nuestro país está virtualmente súper amenazado. Le pediría al señor director que pongamos en el aire el video que tenemos preparado para hoy. Pero vamos a un caso particular que está de moda ahora en Argentina, que es, y no solamente acá, sino en Chile, que es el mapuche. Y para eso vamos a recordar un poco lo que son o lo que no son realmente los mapuches. Así que, señor director, podemos ir a la primera placa, por favor. Hay un proceso que nace del siglo XVI llamado la araucanización de la Patagonia, que dura 250 años. Sabemos que para mediados del año de ese siglo, 1560, ya habiendo sido descubierta América, ya ha sido fundada la ciudad de Buenos Aires, ingresan a través de la cordillera los primeros grupos araucanos, la primera gran invasión, que eran los Guenaquén. Durante 250 años estos Guenaquén aniquilan, se mezclan, se incorporan con tres pueblos realmente originarios que ya no existen más, que había en nuestra zona de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Córdoba, que eran los Taluat, los Checheet y los Tibiet. Y de ahí nacen las llamadas parcialidades aborígenes. Estamos hablando de parcialidades, o sea que ya no es algo originario. Y son, por ejemplo, los boroganos o picunches, los pampas, conocidos hasta de la historia, a veces es una generalización para todas las tribus, los huiliches, recordemos el caso del cacique Valentín Sayhueque, el cacique del país de las manzanas, en la confluencia del Limay y el Neuquén, que protegió la Patagonia de las invasiones indígenas y militares chilenas. Los ranqueles y los pehuenches. Va a ser después, en el año 1830 aproximadamente, donde se produce otra gran invasión, la última, a orden de Calfulcurá, de la Casa de los Piedra. Ingresa con varios caciques importantes desde Chile, de la isla Chiloé, y se establece en lo que es el Imperio de Salinas Grandes. Es presidente de la Confederación Indígena Sudamericana. Y aquí sí tenemos un genocidio, porque va a ser en la batalla de Masaya, en 1834, donde aniquilan los boroganos. Esa parcialidad que nace a partir de la primera araucanización de nuestra Patagonia. A veces se habla de los tehuelches. Los tehuelches tenemos dos tipos, los del norte y los del sur, los Aoeniquén y los Poeniquén. Esos están más al sur de esto que estamos hablando. Es el caso del famoso cacique de historieta Paturuzú,
Esos y existen todavía, pero eso no tiene nada que ver con los araucanos. Lo concreto es que a partir de la conquista del desierto, sobre todo con el general Roca, que entre paréntesis digamos que el famoso genocida no fue tal, porque en todos los combates que hubieron desde el año 1878 a fines hasta 1883-85 fueron alrededor de 1.300 muertos en combate de indios. El resto fueron incorporados a la Marina, recién creada, al ejército, y desparramados en todo el continente. O sea, no fue, como se dice vulgarmente, un genocidio. Pero ahí sí empiezan los grandes problemas. Recordemos que estamos ya en los tiempos de la guerra del guano, ¿no es cierto?, entre Perú, Bolivia y Chile. Habíamos pasado la guerra de la Triple Alianza y empiezan a tener importancia los espacios geográficos. Es en función de esto que Roca incorpora la Patagonia a la Argentina, aunque a Chile le cueste. Y este es el dato importante. No existe ningún documento histórico del siglo XIX que aparezca la palabra mapuche, que en el idioma araucano, huauca, quiere decir gente de la tierra. La palabra mapuche aparece recién en 1903, inventada por agentes ingleses y periodistas chilenos. ¿Con qué criterio? Para crear una etnia particular a caballo de la cordillera de los Andes, que viviera tanto en Chile como en Argentina, en su afán de poder pedir, reclamar territorio. Estamos hablando de 1903, recuerden ustedes el pacto Roca-Errázuriz. Los mapuches, y esto es público, han sido instruidos en los últimos años en la selva colombiana por las bandas narcoterroristas de las FARC. Con esto lo que queremos decir que esto no es una reivindicación genuina, legítima, válida de un pueblo. Primero porque no es un pueblo, y segundo porque están detrás de otra cuestión. Reinaldo Maniqueo, ya en el año 2005, era secretario general de la Organización General de Enlace Mapuche Internacional, con sede en Bristol, Inglaterra, sostenía lo siguiente, la otra placa. Concretamente, denuncia, el televidente lo puede ir leyendo, denuncia a los gobiernos de Chile y Argentina de llevar a cabo desde fines de la década de los 1880, siglo XIX, un genocidio sobre este pueblo, ¿no es cierto?, que quiere imponerle culturas, etcétera. Es una denuncia que lo hace a través de la Organización Internacional del Trabajo, y esto es interesante, porque en ese entonces todavía Argentina y Chile no reconocían el convenio 169 de la OIT, se reconocía el convenio 107. La diferencia entre uno y otro es que el 107 hablaba de poblaciones indígenas. En cambio el 169, ahora aprobado en septiembre del año 2007, habla de pueblos indígenas. ¿Y la diferencia cuál es? Que el pueblo tiene derecho a su autodeterminación. Sobre esa base, hoy el mapuchismo reclama territorio. Exactamente, y el mismo Ricardo Reinaldo Mariqueo, perdón. Tenemos una foto, por favor, señor director. Dice que es el antecedente jurídico más importante, este convenio de la OIT. Cuando cae el gobierno comunista de Allende, él se exilia en la Argentina y en el 76 recibe asilo político en Inglaterra. Y ahí comienza a operar y establece lazos con la ETA, con el partido independentista gallego, catalán, todos vasco, movimientos segregacionistas. Exactamente. Tiene experiencia ahí, obviamente. Y ¿no? tiene experiencia. Adquiere experiencia. Pero este socialista, curiosamente, es un socialista monárquico, que además ostenta, como puede leerse ahí... Tipo escandinavo, digamos. Tipo escandinavo. Está casado con una inglesa y tiene un hijo que estudia en Cambridge. Es mapuche, pero no tonto. Es mapuche, pero no es tonto, efectivamente. Pero además tiene un título nobiliario. Es no conde. Es cacique, no es cona, no es capitanejo. No, él es huerquen, que quiere decir embajador, y además es conde. Y han nombrado rey, ahora en enero de 2014, a un personaje, que tenemos la foto a continuación, que es este que está ahí, que es de origen
belga o francés, realmente no sé bien. Y este es el rey de la Araucaria y la Patagonia. de la Araucaria y la Patagonia. Y esto fue este año. Y esto fue este año, en enero de 2014 es nombrado rey. Fíjense los rasgos indígenas que tiene. Si Perú y Bolivia tienen derecho, y La Haya reconoce el derecho de Bolivia a una salida al mar, con el mismo criterio debe reconocer este reclamo de los mapuches a tener su propio territorio. Tenemos una placa, creo. Tenemos una placa, efectivamente. Y ahí está. Y este territorio se extiende al sur del río Bío y su capital sería Temuco. Esa zona correspondiente del lado argentino, oh sorpresa, ¿qué es lo que encontramos? El famoso Vaca Muerta. El famoso Vaca Muerta. Tenemos el gráfico. Tenemos el gráfico. A ver, uno más. Bueno, esa es la región Sí. mapuche, ¿no es Esa es la cierto? región mapuche, y acá está el yacimiento de Vaca Muerta. Es decir, gran parte del yacimiento de Vaca Muerta está incluido dentro de este territorio demandado por los chapuceros. demandado por los mapuches, que en una primera etapa sería tomar la parte chilena, y seguramente en una segunda etapa van a ir por el correspondiente argentino, porque ya se generaría el antecedente de La Haya otorgándole un territorio al supuesto pueblo mapuche. Ahora, Bueno, creo que en una apretada síntesis, mientras nosotros nos intoxicamos con toda nuestra TV y con todo lo que nos brindan día a día a través de todos los medios de información, de distracción, vemos que hay un país real que lo estamos perdiendo, como el caso de esta placa o este video que acabamos de ver, en el cual es simplemente un simple detalle, Andrés, de un segmento. Así como esto, hay un montón, hay varias situaciones de la misma naturaleza en la cual hacen de que el fraccionamiento de nuestro país se imponga a corto plazo. Con respecto a lo que acabamos de ver de los mapuches, bueno, sus autoridades, como acaban de ver la placa, está presidida por Reinaldo Maniqueo, y todas las autoridades de esta Secretaría de originarios, teóricamente, son todos ingleses. Directamente nombres ingleses. Es preciso recalcar que Cafulcurá, que se autodenominó mapuche y se erigió en el líder de esta cuestión, la masacre que hizo de todos los pueblos tehuelches, puelches, ranqueles, pampas, gueneques, fue en razón de la superioridad de armas que tenía a través de los fusiles Remington que le fueron proporcionados por los ingleses. Por los ingleses, sí, que eso siempre se transmitió hasta el día de hoy, ese conocimiento. Así es. No olvidemos también de que a partir del 23 de marzo del 2000 hay un tratado minero argentino-chileno que virtualmente creó un estado en la región andina que se denomina el área de operaciones, con financiamiento, legislación, incluso prohibición de acercamiento con empresas transnacionales que las conocemos, que dependen de la corona británica. Quiere decir que Vaca Muerta además quedaría dentro de esa Araucaria, ¿no? Una cosa increíble. Creo que Vaca Muerta realmente no tiene nada que ver con nosotros ya. Y los tantos progres que dicen trabajar en función de una idea de bien, entre comillas, no se dan cuenta que están trabajando para el imperio. Y bueno, es la intoxicación, como te digo, de un conocimiento fraccionado, una información fraccionada en la cual el conocimiento no existe. Muchas gracias, Javier.